corresponde a la vida devocional del remanente, ya que es el capítulo 5 del libro Eventos de los Últimos Días, que agradecí que fuera este libro porque lo terminé hace no mucho y fue de gran bendición porque uno puede extraer muchas enseñanzas, también poder estar alerta de los acontecimientos de estos últimos tiempos que estamos viviendo. Pero la verdad es que me costó mucho como ordenar las ideas, porque creo que es un tema muy sencillo y yo creo que aquí todos sabemos qué es lo que tenemos que hacer para llevar una vida devocional, pero llevarlo a la práctica quizás no es tan sencillo. Bien, entonces este capítulo nos desafía a poder llevar una vida de constante oración y contemplación y acción también. Nos muestra cómo el pueblo remanente, que somos nosotros, estamos incluidos nosotros, debiera llevar su vida devocional y para qué. ¿Cuál es el objetivo de llevar una vida devocional? Y para partir quiero plantearte la siguiente pregunta. No hay que responderles para que nosotros podamos hacer una introspección, podamos analizarnos a nosotros mismos respecto de cuál es nuestra motivación para llevar una vida de constante devoción y comunión con Dios. ¿Qué es lo que nos impulsa a hacer esto? ¿Ya? Y aquí las respuestas pueden ser múltiples. Y la idea es que al finalizar este tema podamos llegar a la conclusión de cuál debiese ser nuestra motivación. Bien, el versículo base de esta reflexión se encuentra en Romanos 12:1, que dice que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y aquí hay tres conceptos importantes. Sacrificio vivo. ¿A qué hace referencia con sacrificio vivo? En el Antiguo Testamento nosotros sabemos que había todo un ritual, todo un sacrificio de un animalito, ¿cierto? Para el perdón de pecados y también como un medio de adoración. Ahora somos nosotros el sacrificio vivo, nosotros nos entregamos vivos a Dios, ¿ya? Ya Jesús hizo sacrificio, pero esto hace referencia a que nosotros al adorar a Dios nos entregamos con toda nuestra energía, con todas nuestras facultades consagradas, apartadas al servicio de Dios. Por otro lado, culto. Aquí hace referencia al culto. Tiene que ver con un acto de servicio, con un acto de adoración, donde nosotros ponemos tanto nuestra mente como nuestra razón y nuestra alma en este culto. Y racional, ahí lo tuve que buscar en el comentario bíblico adventista, a qué hace alusión con la palabra racional. Y eso tiene que ver con el alimento espiritual, ya que nosotros nos debemos nutrir diariamente y cada día con la palabra de Dios. No solamente cuando hacemos el curso bíblico antes de bautizarnos, sino que desde ese momento en que comenzamos a estudiar la palabra y para siempre, cada día, así como el alimento diario que nosotros necesitamos para poder tener o llevar a cabo nuestras funciones vitales, nosotros necesitamos de esa palabra, de ese alimento. Entonces, esto tiene mucha relación con cómo el remanente debiese llevar su vida devocional. Bien, y en este capítulo se mencionan a dos personajes muy conocidos por nosotros. El primero es Juan el Bautista. Y la sierva de Dios dice que antes de la segunda venida, cada uno de nosotros debiese poder llevar a cabo una obra como la que llevó a cabo Juan el Bautista. Dios necesita hombres que preparen a un pueblo que se mantenga firme en el gran día del Señor, con el fin de dar un mensaje como el que dio Juan. Debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Debemos contemplar a Dios y al contemplarlo perder la vista al yo. ¿Ya? Aquí hay un concepto importante que es la contemplación. ¿Dónde estamos poniendo nuestra mirada? ¿En nosotros mismos o estamos poniendo nuestra mirada en Dios? Bien, ahora, antes de que cuando nace Juan el Bautista, su padre dice algunas palabras en torno a cómo iba a ser la vida de él. Y yo quiero, bueno, ahí destaqué en negrita em, lo que hace referencia a que Juan el Bautista crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Bien, aquí tenemos otra clave. Juan el Bautista en un momento de su vida se apartó físicamente del tumulto, ¿cierto? Eh, de la gran ciudad para poder
llevar a cabo o poder prepararse para la misión que tenía que cumplir, que era preparar el camino para Jesús, para que se manifestara el Hijo de Dios y comenzara toda su obra aquí en la tierra. Entonces aquí hay una segunda clave. Ya tenemos contemplar a Dios. También hay momentos en que nos tenemos que apartar, quizás no apartarnos o cambiarnos de lugar necesariamente, sino que vamos a tener que tomar momentos de apagar todo, de apagar la tele, de apagar el teléfono y tener momentos de real comunión con Dios, que nada nos distraiga. ¿Por qué? Porque dice la sierva del Señor que nosotros hemos de vivir una vida doble y arraigados completamente en Cristo. Y no esta vida doble donde somos una cosa en la iglesia y en la casa somos todo lo contrario a eso que queremos proyectar. No, sino que una vida doble de acción y de oración. O sea, tanto de pensamiento, de que, de que tengamos un convencimiento pleno de la palabra de Dios, pero también que podamos hablar en función de ella. Aquí dice, una vida de pensamiento y acción, de silenciosa oración y fervoroso trabajo. A eso hace referencia con la vida doble. Debiésemos orar como si la eficiencia y la alabanza se debieran completamente a Dios y trabajar como si el deber fuera completamente nuestro. ¿Ya? O sea, como dejar todo en las manos de Dios por medio de la oración, pero trabajar como si todo dependiera de nosotros. Sabemos que la obra no depende de nosotros, pero sí que tenemos que trabajar. Además, sería bueno, y este consejo lo había escuchado antes, que nosotros debiésemos dedicar al menos una hora a la contemplación, una hora de reflexión solamente en la vida de Jesús. Y no y de Jesús crucificado, cuál es el significado de esa entrega que hace Dios en favor nuestro. ¿Por qué? Porque a menos que no estemos vitalmente relacionados con Dios, no podremos resistir los efectos profanos del amor propio. ¿Ya? Si no tenemos una vida de estrecha vinculación con Dios, vamos a ceder a la complacencia propia y vamos a ceder al pecado. Y nuestro principal tema de interés, por lo tanto, debiese ser Jesús. Y nuestro principal tema de conversación diaria debe ser Jesús. Y aquí yo pensaba en cuáles son mis temas de interés diarios y mis temas de conversación diarios. Ahora estoy de vacaciones, así que ya como que dejé de lado un poco el colegio, pero digo, es testigo que mi principal tema de conversación muchas veces, y caigo en el error de que son mis alumnos, que pasó esto, que Juanito tal hizo esto otro, y bueno, y lo bombardeo con todas estas cosas que van pasando en el colegio, pero nuestro principal tema de conversación debiese ser Jesús. Y aquí cito Deuteronomio 6 al 4, cuando dice que eh, estas palabras, ¿cierto? Los mandamientos debiésemos repetirle a los hijos, hablar de ellos cuando estamos en la casa, cuando andamos por el camino, cuando vamos viajando, cuando nos acostamos, cuando nos levantemos, atarlas como una señal en la mano, que estén como frontales entre nuestros ojos y escribirlas en los postes de tu casa, en tus puertas, o sea, 24/7. Y yo creo que es un desafío grande, grande para nosotros, sobre todo en este tiempo que estamos bombardeados por múltiple información y nos apartamos un poco de este tema que debe ser el más interesante en nuestras vidas, que es Jesús. Y aquí hay un desafío para los papitos y un desafío para, bueno, para todos. Este año estoy poniendo en práctica el poder buscar la manera de introducir la Biblia en la clase de ciencias naturales. Entonces trato de alguna manera hacer el nexo para que el centro de la clase sea recordar quién es el creador de todas las cosas. Eh, y ese es el desafío para nosotros, para el remanente. Y aquí nace otro ejemplo vivo, que es Enoch, quien caminó con Dios. Yo creo que muchos anhelamos poder llegar al nivel de Enoch, de poder entregar nuestra vida y que dependa completamente de Dios. Ahora la pregunta aquí que aparece en el libro es ¿cómo caminó Enoch con Dios? Bueno, él educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Su principal tema de interés era Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, porque también él seguramente se enfrentó a muchos problemas, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Y dice la pluma inspirada que no vivía en un ambiente más favorable que el nuestro. Igual vivía en una atmósfera de violencia, donde habían tentaciones, donde habían dificultades, pero aún así su oración era que Dios le enseñara el camino para que él no errara.
le preguntaba al Señor qué deseaba de él, qué podía hacer para honrarle. Y este también es un desafío para nosotros, diariamente pedir al Señor la dirección, que nos ayude a no errar y que nuestra vida sea para su gloria y honra. Hoy, a diferencia de lo que podía hacer Enoc, de Moisés, ¿cierto? No podemos hablar cara a cara con Dios, pero sí podemos conocerlo a través de su palabra. Y aquí nace como el tercer desafío para nosotros, que es prepararnos, que es estudiar su palabra, porque pronto va a estallar, va a estallar todo, ¿cierto? Nos vamos a encontrar ya en el final del final, y la única manera de poder defendernos y mantenernos firmes es estudiando ahora diligentemente la palabra de Dios. En el capítulo, que entrega mucha información al respecto, dice que nosotros no tenemos que preparar un discurso para cuando nos veamos enfrentados y tengamos que defender nuestra fe. No, tenemos que estudiar ahora diligentemente cada día, y en el momento el Espíritu Santo será el que nos inspire y ponga las palabras en nuestra mente, las palabras correctas. Pero si no hay un estudio, no manejamos hoy día la información y no podemos defender nuestra fe hoy día, difícilmente el Espíritu Santo va a poder poner esas palabras. Es como cuando éramos, me acuerdo cuando participaba en grupos pequeños, cuando iba en el liceo, nosotros pedíamos para que el Señor nos ayude en las pruebas. Pero ¿cómo el Señor te va a ayudar si tú no hiciste tu parte, que fue estudiar? El Señor te puede ayudar y Dios quiere que nos vaya bien en todo lo que hacemos. Pero si yo no hago mi parte, en este caso estudiar la palabra de Dios, las palabras no van a aparecer cuando tengan que aparecer, ¿ya? La preparación es ahora. Y para poder resistir el último gran conflicto. El otro día estaba viendo un video del canal Logos TV, que, bueno, hay un pastor español que hablaba acerca del universalismo, que es una nueva corriente que está apareciendo y que dice, que una corriente cristiana, que dice que en realidad todos vamos a ser salvos, porque Dios nos ama a todos, entonces ¿cómo va a destruir si ama a todos? Y es un engaño, y van a ir apareciendo engaños tras engaños, igual que el panteísmo, que decía que en el fondo tú encuentras a Dios en todos lados, en la naturaleza. Son cosas, engaños que parecen que no son tan malos, pero que si no estamos firmes y no manejamos bien las escrituras, podemos irnos y caer en esas corrientes, en esas tendencias que están saliendo y que van a seguir apareciendo. La pregunta es cómo llevar una vida de devoción. Y aquí yo creo, como dice aquí, que puse en el PPT, probablemente todos lo tenemos súper claro. Aquí escribí mal, lo tenemos, no, ya, ahí me enroqué unas letras. Yo creo que aquí lo tenemos todo claro, que es llevar una vida de devoción. Y podemos hacer un listado, y quizás más largo del que yo hice. Oración, estudio de la palabra de Dios, guardar los mandamientos, congregarse, hacer buenas obras, entregar el mensaje de salvación, vivir la reforma pro salud, y podemos enlistar muchas cosas más. Todos lo tenemos clarito. Pero, ¿por qué entonces no lo podemos llevar a cabo? ¿Por qué a veces no podemos hacer nuestro culto, se nos olvida o no tenemos ganas? Porque lamentablemente nuestra naturaleza no se agrada de las cosas espirituales, no se agrada de las cosas santas, pero lo necesitamos y Dios es quien pone ese deseo en nuestros corazones. Y lo dice Filipenses 2, 12 al 13. Bueno, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Esto no van a hacer de nosotros, tenemos que pedirlo a Dios. Tomar una decisión, decidirnos y pedir a Dios que nos ponga ese deseo y esas ganas constantemente para poder vivir esta vida devocional que Él espera que nosotros tengamos. Es así como la salvación y su relación con la fe. Dios nos ofrece Jesús es como nuestra cuerda que nos puede sacar del pozo en el que estamos. Pero nosotros tenemos que decidirnos a agarrar esa cuerdita para que Dios nos salve. Si nosotros no queremos agarrar la cuerda, que es Jesús, no nos podemos salvar, ¿ya? Porque por gracia somos salvados, ¿cierto? No por obras para que nadie se gloríe. Asimismo, tener una vida de constante devoción parte de una decisión, pero es Jesús, es Dios quien nos ayuda a poder ser constantes en ella.
Ahora, el por qué debemos tener una vida de constante devoción. Esta es otra pregunta que surgió del tema. Porque el contacto diario con Dios es lo único que nos puede transformar. El contacto diario con Jesús y la contemplación de su vida no nos va a dejar iguales. Al conocer a Jesús seremos más y más parecidos a Él. Y aquí yo pensaba en el aprendizaje por observación que todos tenemos. ¿Por qué los niños se parecen tanto a sus padres y llegan a imitar los gestos, los modos de decir las cosas, todo somos, y a veces nos dicen, oye, ¿qué te parece? Este gesto lo haces igual que tu papá o lo haces igual que tu mamá. Es porque de pequeñitos hemos observado lo que hacen nuestros padres y lo llegamos a aprender y lo llegamos a imitar. Entonces, la única manera de poder que podamos tener una vida transformada es contemplando a Dios y estudiando, como dice Elena de White, estudiando por lo menos una hora diaria solo la vida de Jesús, poder comprender cómo Él actuaba frente a los problemas, cómo Él enfrentaba a las personas. De esa manera nosotros vamos a poder imitar y ser más parecidos a Él. Pero si no contemplamos, no nos situamos, no imaginamos al leer la vida de Jesús, difícilmente vamos a poder llegar a hacerlo. O sea, por nuestras fuerzas propias es imposible. La pregunta que surge también, ¿basta solamente con hacer este listado de cosas? ¿Solamente orando, estudiando la palabra, ya estoy lista con mi vida devocional, estoy súper bien y lista para recibir a Jesús en su segunda venida? Y aquí con Diego lo estuvimos discutiendo harto, porque yo creo que todos conocemos algún caso cercano, no tan cercano, de personas que uno las veía tan consagradas y que estudiaban y que se levantaban muy temprano en la madrugada y tenían su oración matutina en la tarde, en la noche o más veces al día y súper rigurosas en todo, pero de repente están fuera de la iglesia y muy fuera de la iglesia, o sea, llevando una vida totalmente contraria. Y lamentablemente yo conozco varios casos cercanos de Puerto Montt, de la iglesia que me vio nacer, y es muy triste y uno se pregunta, pero ¿qué pasó acá? Si en apariencia esta persona lo hacía todo bien. Tenemos el caso de los fariseos que oraban en las plazas, que no movían ni un lápiz en sábado, no hacían nada incorrecto a nuestros ojos. Porque no es tan solo hacer esto, hermanos, tiene que ver también con lo que nos está motivando a hacerlo. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Con qué actitud estamos llevando a cabo todo esto? Y aquí podemos volver al ejemplo de Juan el Bautista y de Enoc. Su principal motivación era el conocimiento de Dios, era servir a Dios. Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué te motiva a ti llevar una vida de constante devoción? ¿Será que tu motivación es poder llegar el sábado y decir, sí, yo estudié 7? ¿O será que tu motivación de estudiar la Biblia es poder debatir con el hermano y decir, no, usted está equivocado porque tal versículo dice esto? ¿Qué te está motivando? Eh, y la pregunta también va para mí. ¿O será que mi motivación es solamente es que me da miedo perderme, no quiero quemarme en el lago de fuego? ¿Qué me motiva a mí? Y esto es lo que rescaté del estudio de este tema, que la motivación nuestra debiese ser conocer a Jesús, conocer su voluntad y vivir conforme a ella. Nuestra motivación debiese ser conocer a Jesús de tal modo, llegar a amarlo de tal modo, que eso sea lo que nos haga obedecer sus mandamientos, que eso sea lo que nos haga orar 3 veces al día o más veces al día, que eso sea lo que nos motive a ir a predicar y a hablar a otros acerca de Jesús. Eso debiese ser el motor que nos impulse a llevar una vida de verdadera devoción. Bien, y aquí armé un esquema que quizás, bueno, totalmente mejorable, pero nosotros tenemos que tomar una decisión diaria de conocer y amar a Jesús. Luego tenemos que pedir a Dios que nos ponga el hacer como el querer. ¿Para qué? Para tener una verdadera relación con Dios, de oración, de estudio, de contemplación, de congregarnos y todo lo demás,
que Dios también ponga esa fe necesaria en nuestros corazones para poder actuar. Y cada día tomar esas decisiones como un ciclo que no tiene fin, ¿ya? Lo único que tenemos que hacer es decidirnos y que Dios ponga la motivación correcta, la actitud correcta en nuestro corazón para poder cumplir con esto que es la vida devocional del remanente. ¿Por qué? Porque tenemos que estar listos para el regreso de Jesús. Hoy es el momento en que nos tenemos que comenzar a preparar. Y si hoy día no hallamos placer en las cosas espirituales y celestiales, si no tenemos interés en conocer a Jesús, si no tenemos deleite en contemplar el carácter de Cristo, si la santidad no es interesante para nosotros ni atractivo, entonces nuestra esperanza en el cielo, dice la pluma inspirada, es vana. La perfecta conformidad a la voluntad de Dios es el blanco alto, la meta más alta que debemos estar constantemente percibiendo, ya que debiese estar delante del cristiano. Si están en una correcta relación con Dios hoy día, estarán preparados en caso de que Cristo venga hoy día. Entonces, queridos hermanos, después de hacer una revisión completa de este libro, tuve la oportunidad de leerlo. Yo me atrevería a decir que esta es la parte neurálgica de todo. Si nosotros no llevamos una vida devocional, no vamos a poder distinguir la verdad de la mentira, no vamos a poder defender la verdad y no vamos a anhelar las cosas celestiales. Entonces no tiene sentido que Dios nos salve si nosotros no estamos interesados realmente en ellas. Así que esa es la invitación, hermanos, a hacer una introspección, a evaluar qué es mi motivación, por qué me estoy levantando a tal hora para orar, qué es lo que me motiva a estudiar su palabra, para que Dios pueda poner las motivaciones y la actitud correcta para esto. Y también que ponga el deseo diario para no abandonar esta mitad de camino que muchas veces nos pasa a los cristianos, que una semana nos aplicamos y todos los días hacemos el culto diario, pero la otra semana ya, como lo estoy haciendo por mis propias fuerzas, ya me cansé y lo dejé de hacer. Entonces, que no nos pase y que sea siempre el deseo y nuestra oración de cada día. Eso, queridos hermanos.